Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Y ese ha sido nuestro mensaje por años. Lo recibimos, lo hemos contado, lo hemos predicado y se lo decimos a cada persona a quien por primera vez le estamos hablando del Evangelio. Le estamos contando a los amigos, a las personas que evangelizamos y le decimos: amigo, Dios le ama, Dios quiere ayudarle, Dios es el Dios de lo imposible. Él puede hacer lo que nadie ha hecho por usted en la vida. Si tiene problemas en su trabajo, Dios le puede ayudar. Si tiene problemas en su hogar, Dios se los puede solucionar. Amén. Y lo hemos predicado y lo hemos creído. Pero tenemos que reconocer algo. Nos cuesta tener la misma fe cuando el hogar que tiene problemas es el nuestro. Nos cuesta tener la misma confianza cuando el hogar que entra en crisis es el nuestro. Y yo quiero decirles que dolorosamente, pero es una realidad. Una vez el pecado entró en el hombre, los problemas entraron en la humanidad. Y casi que uno nota el efecto del pecado tan cercano, tan palpable a la familia. El primer golpe directo que uno puede ver de la entrada del pecado en el mundo es el que un hermano se levanta contra otro hermano y lo mata. Y uno encuentra que casi de ahí en adelante, cada familia, cada hogar, tenemos problemas. Cada familia, cada hogar, enfrentamos dificultades. Parece como inevitable el que las familias cristianas, los hijos de Dios, no podemos evitar el estar involucrados en crisis y en problemas. Usted nota la cantidad de problemas que hubo en la familia de Abraham, en la familia de Jacob, en la familia de José. Cómo habían rivalidades. Cómo Abraham tiene un hijo por las obras y otro hijo por la fe, Agar e Ismael. Y hay enemistades entre ellos. Cómo Isaac, su esposa, tiene gemelos. Y cómo estos gemelos desde el vientre de su madre entraron en conflictos. Y se generó una de las guerras más largas de toda la historia de la humanidad. La guerra entre Esaú y Jacob. Y uno encuentra, Dios mío, es terrible cómo las familias empiezan a verse afectadas, porque de generación en generación los hijos heredan el problema de sus padres. Esaú levanta una familia, la familia de Edom, y Jacob levanta otra familia, la familia de Israel. Y usted los ve en el paso de la historia, estas dos familias peleando en un combate que uno diría a muerte. Cuando Israel, la ciudad de Jerusalén, cayó en manos de los babilonios, los edomitas salieron a las montañas. Cuando los israelitas, los judíos, escapaban de los babilonios, y los de Edom salieron al encuentro y les cerraron el paso. Era tan fuerte el odio, el resentimiento, la rabia que tenían contra ellos, y habían pasado generaciones. Pero los edomitas les cerraban el camino a los judíos cuando salían huyendo. Tomaban a las mujeres embarazadas, les abrían sus vientres, tomaban sus niños, los tiraban hacia arriba, recién nacidos, y los recibían con una lanza o con una espada. El día doloroso, eran hermanos. ¿Por qué tratarse de esa manera?
Uno nota los descendientes de Lot, los moabitas, los amonitas, eran primos de los israelitas. Pero cuando Israel retornaba de Egipto hacia la tierra prometida, los de Edom, los de Amón salieron al encuentro y le dijeron: ustedes por aquí no pasan, esto es lo mío. Por aquí no entran, den la vuelta. Dios les había dicho a los israelitas: si pasan por tierra de Edom o por tierra de Moab, todo lo que coman lo pagan. Pero ni así sus primos quisieron recibirlos. Uno nota a través de todas las páginas de la historia bíblica que el enemigo como que se ensancha o se ensaña de una manera terrible para atacar las familias, para golpear de alguna manera los núcleos familiares. Uno nota dolorosamente cómo personas que uno esperaría que se apoyaran, que se animaran, en lugar de apoyarse y animarse, se separan, se distancian. Moisés es un gran hombre. Es un gran ejemplo de Dios, el varón más manso, pudiéramos decir, de todo el Antiguo Testamento. Pero no tuvo un gran apoyo de su esposa. Uno nota de verdad, siempre se ha dicho, al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero ¿dónde estaba la esposa de Moisés? Cuando él estaba en Egipto enfrentando a Faraón, cuando él estaba en Egipto enfrentando ese complejo de Egipto, ¿dónde estaba la esposa de Moisés? Y más bien uno encuentra la lucha de fe, de conflicto de fe, porque ustedes recordarán que cuando Moisés fue por esta mujer en el camino para llevarla a reunirla con el pueblo de Israel, Dios se le atravesó en el camino y quería matar a Moisés a causa de que los hijos de Moisés no habían sido circuncidados. Habían crisis, hay problemas, y a todos en algún momento de la vida nos golpean. Todos hemos vivido y hemos visto con los años familias cristianas que tienen crisis, que tienen problemas, infidelidades, hijos que se alejan de los hogares, y tenemos que vivir y enfrentar la crisis de tener que perder a veces familias cristianas porque no supieron cómo enfrentar las crisis de la vida. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al decirnos que el camino de la fe no iba a ser un camino de rosas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. Vosotros también venceréis. Y era una forma de Dios decirnos algún momento de la vida, algún momento la dificultad tocará a la puerta de nuestras vidas. Las dificultades, los obstáculos, las crisis, las enfermedades, los accidentes, las cosas malas llegarán y tocarán a la puerta de nuestra casa. Uno de los pasajes de la Biblia que a mí siempre me han impactado más es el capítulo 15 del libro de Lucas. Es un capítulo bastante duro, ¿sabe por qué? Porque ahí todo se pierde. Ahí todo se pierde. Todo lo que se habla en el capítulo 15 de Lucas son de cosas que se pierden. El Señor relata 3 parábolas en ese capítulo. La parábola de la oveja perdida. Usted la conoce, ¿verdad? Y era una oveja que pertenecía a un rebaño de 100 ovejas, pero se perdió una. Y luego se nos relata la historia de la moneda perdida, donde una mujer le habían encargado 10 monedas. Su responsabilidad, cuidar esas monedas. Porque si no
eres capaz de cuidar 10 moneditas, ¿cómo vas a ser capaz de cuidar un matrimonio? Pero de las 10 monedas se pierde una moneda. Y por último, se nos relata la historia de una familia. Una familia como la suya, como la mía, que tenía grandes ilusiones, que tenía grandes esperanzas, que tenía como esas cosas de uno ver levantada a su familia fuerte y sólida. Pero en el momento en que se nos relata la parábola, hay un padre, hay un hijo mayor, hay un hijo menor, pero hace falta una madre. Y parece que la ausencia de la madre crea una crisis en el matrimonio. Crea una crisis en la educación de los hijos. Y es así cuando falta un miembro de una familia, un papá o una mamá, la familia entra en crisis. Y aquí, perdóneme, a diferencia de como el título de la Biblia lo llama el hijo pródigo, yo no diría que hay un hijo pródigo, yo digo que hay 2 hijos pródigos. Porque tan en crisis está el hijo que se va, como está en crisis el hijo que se queda. Y si usted nota, la pérdida es progresiva. La pérdida es progresiva. Porque en primera instancia se perdió una oveja entre ¿cuántas? Entre 100. Y eso es el 1%. Pero luego se pierde una moneda. Es una, pero ahora es entre 10. ¿Y eso es qué? El 10%. Pero luego se pierden 2 hijos de 2 hijos. ¿Y eso es qué? El 100%. Y yo quiero de alguna manera invitarles en esta mañana para que no nos acostumbremos a perder. Para que no nos acostumbremos a perder. Porque a veces miramos el escenario y empezamos a perder pequeñas cosas en nuestra familia, pequeñas cosas en nuestro hogar. Se pierde el respeto, se pierde la confianza, se pierde el ánimo, se pierde la alegría y pensamos, pero tengo otras cosas que todavía las tengo. Tenemos otras cosas que todavía están con nosotros y de pronto decimos, no, todavía tenemos muchas. Lo que me encanta de estas 3 escenas es que el pastor no se conformó a perder una, aunque tenía 99 en el redil. El pastor dijo, yo no me conformo, no me resigno a perder una oveja. Se me perdió una, pero la voy a recuperar. La mujer que tenía la responsabilidad de cuidar las 10 dracmas dijo, se me perdió una, pero no me voy a resignar a perder una. Porque perder una era perder el matrimonio. Y ella no se resignó a perder esa moneda. Y el padre de familia jamás se resignó a perder a sus hijos. Todos los días, todas las mañanas, este hombre salía a la puerta de su casa a mirar al horizonte para mirar cuándo regresará mi hijo. ¿Cuándo volverá mi hijo a casa? ¿En qué momento este hijo volverá al seno del hogar? Y uno encuentra que es una visión interesante de la vida. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, hay cosas que se pierden inocentemente. La oveja no se pierde por maldad. La oveja no se pierde por descuido. La oveja no se pierde por maldad. La oveja se pierde inocentemente. ¿Quién sabe? Vio una mariposita,
Vio algo que le llamó la atención y ella se va yendo. ¿Por qué? Porque ella de pronto se distrae fácilmente. Pero la moneda no se perdió inocentemente. La moneda se pierde ¿por qué? Por descuido. La Biblia dice, retén lo que tienes. Hay un famoso dicho que a mí me gusta mucho. Dice, nadie sabe lo que tiene, sino hasta cuándo. Sino hasta que lo pierde. ¿Cierto? Y a veces hay personas que han tenido que experimentar eso. Pero me encanta ese momento en que uno evalúa esto y uno se da cuenta. Los hijos no se pierden inocentemente. Los hijos no se pierden por descuido. Los hijos se perdieron voluntariamente. Padre, dame la herencia, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y permítame dedicarle unos minutos a esa parábola. Porque a veces pensamos en las crisis que llegan a los hogares como cosas imposibles de solucionar, como cosas imposibles de lograr salir adelante, como que pensamos que la pérdida de un familiar es el acabose, como la crisis que llega al hogar y ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya no hay salida a la crisis. Y yo quiero decirle, Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Dios sigue siendo el Dios capaz de restaurar, el Dios capaz de sanar, el Dios capaz de liberar, el Dios capaz de hacer un milagro en mi vida, el Dios capaz de hacer un milagro en mi hogar. Dios no se ha rendido. Hay un pasaje muy hermoso que a mí me llama la atención. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te canses. Porque a veces uno tiende a cansarse, ¿verdad? A veces uno piensa, llevo luchando tantos años para que mi esposa se arrepiente y nada que se arrepiente. Llevo tantos años luchando porque mi hijo vuelva al camino del Señor y nada. Y a veces hay personas que tienden como a tomar la decisión, yo ya se lo entregué al Señor, allá Él. Y como que con eso lo arreglamos todo. Pastores que llevo 10 años, 15 años, 20 años, 30 años orando por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos y nada que se arrepienten. Yo ya se lo entregué al Señor. ¿Te vas a cansar? ¿Te vas a cansar? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Vas a decirle, Señor, ya no se puede, ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya no hay salida? Yo pienso en el papá de estos hijos. Créame, llegar un día donde el hijo menor le diga a su padre, papá, deme la parte de la herencia que me corresponde. Créame, eso duele. ¿Cuándo un hijo tiene derecho a la herencia? Cuando el papá se murió. Así que ese hijo, ¿qué le está diciendo? Para mí, usted se murió. Oye, eso duele. Eso duele. Que un hijo le diga a uno, usted se murió para mí. Ya usted no existe. Ya usted para mí está muerto. Ya esta familia se acabó. Ya esta familia terminó. Ya no hay oportunidades para esta familia. Yo mejor me voy. Deme la parte de la herencia y yo me voy. Y este padre de familia toma una decisión. Uno pudiera cuestionar de cierta manera al papá, pero este padre toma una decisión. Él les reparte la herencia a los dos, no a uno solo.
el hijo mayor heredaba el doble de su hermano. Era siempre así. Por ser el primogénito, el hijo mayor siempre heredaba el doble de su hermano. Si habían tres hermanos, el hijo mayor heredaba el doble de ellos. Así que heredaba un 50% y estos heredaban 25 y 25. Si habían 4 hermanos, el hijo mayor heredaba el 40% y los otros 20, 20 y 20. Si hay 2 hermanos, el hijo mayor hereda el 66% y el hijo menor hereda el 33%. Y uno nota la crisis en que entra esta familia. ¿Cuánto le costó a usted reconstruir el capital que usted tiene? ¿Cuántos años de trabajo le ha costado a usted comprar una casa, comprar un lote, edificar, con mucho esfuerzo, comprar un carro? Y ahora de repente estos hijos toman la herencia y el hijo menor hace algo con la herencia que le corresponde. Es que vende todo rápido. Cuando uno vende rápidamente, tiene que vender a bajo precio, a precio de gallina flaca. Así que él vende rápidamente para poder convertir su capital en dinero en efectivo y sale a vivir su vida como él quería vivirla. Y yo quiero decirle algo, porque usted, cuando ve esta escena, usted se preguntará, ¿es que él fue un mal padre? Es que no tuvieron un buen ejemplo de sus padres. Era que vivían mal, desordenadamente. Era que peleaban. Era que vivían a toda hora como perros y gatos en la casa. Y la verdad, yo no creo. Y yo quiero decirle, a veces los padres se enfrentarán o nos enfrentaremos a momentos críticos de la vida, aunque hicimos lo correcto. Por eso la Biblia es categórica: y de hacer el bien no te canses, y de hacer lo correcto no te canses, y luchar por lo correcto, no bajes la guardia, y seguir creyendo en Dios. No tires la toalla, sigue creyendo en Dios, sigue confiando en Dios, sigue esperando en Dios. Pero pastor, yo hice las cosas correctamente y mire cómo salieron estos muchachos. Sí, yo quiero decirle, a veces uno quisiera tener la garantía 100% de que haciendo siempre las cosas bien, todo va a salir bien. Pero hay ocasiones en que no. Y nosotros no podemos tirar la toalla, no podemos dejar el futuro de nuestra familia a merced del diablo, que él haga y deshaga con los nuestros. El hijo se fue muy probablemente porque en la casa había normas, porque en la casa había un reglamento, porque en la casa había orden, porque en la casa habían principios, habían valores que había que respetar, que había que cumplir. Pero este hijo no quería, se sintió en crisis. Ya mi familia cansa, ya mi papá está muy aburrido, ya este cucho está cansón, ya esta vieja molesta demasiado. Y el hijo dijo: no, yo quiero hacer mi vida a mi manera. Yo quiero vivir mi vida como se me dé la gana. Y créame, algún día tus hijos y mis hijos saldrán de la casa y tendrán ellos que enfrentar la vida. Pero ¿qué es lo que puede permitir que un hijo que en un momento dado tome una decisión equivocada pueda tener la esperanza de volver? ¿Qué es lo que puede permitir que un hijo que perdió la razón, que perdió el sentido de la vida, que perdió el rumbo de su casa, de su orientación, pueda reaccionar y pueda volver? Y yo quiero decirle, porque si no nos cansamos de hacer el bien,
Nos cansamos de serle honestos a Dios. Nos cansamos de serle fieles a Dios. Nos cansamos de seguir creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Enséñale el camino, enséñale la fe, enséñale los valores y los principios de lo que es ser una familia cristiana. Puede ser que un día se desvíe. Puede ser de que un día él se separe y quiera hacer su vida a su manera, pero algún día él podrá comparar lo que es el mundo y su casa. Algún día él podrá reflexionar y podrá evaluar y podrá sentir qué había en el mundo, qué había en mi casa. Y este hijo vivió perdidamente. ¿Por qué? Porque tenía dinero, porque tenía abundancia de bienes y lo malgastó todo. Pero la vida está clasificada de cierta manera que siempre va a ser. Hay años de abundancia y hay años de escasez. Hay vacas gordas y hay vacas flacas. Y los amigos verdaderos no se conocen en las vacas gordas. Los amigos verdaderos se conocen en las vacas flacas. Y cuando llegaron las vacas flacas, este muchacho se encontró con que ninguno de sus amigotes era un amigo de verdad. Se metió de arrimado, dice la Biblia. De arrimado. Eso está penoso, ¿verdad? Pero sí, así lo dice la Biblia. Se fue de arrimado a la casa de un hacendado y lo mandaron a apacentar cerdos y no le daban ni siquiera de la comida de los cerdos. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué le permitió a ese niño, a ese muchacho, evaluar la vida y decir, mejor me iba en mi casa? Él vio el trato que ese hacendado le daba a sus trabajadores. Él vio el trato que ese hacendado le daba a la gente que trabajaba en su hacienda. Y recordó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Él evaluó, él revisó, él pudo observar cómo es la vida del mundo y cómo es la vida en el camino del Señor. Él pudo darse cuenta cómo le paga el diablo a quien bien le sirve, pero también recordó cómo paga Dios a quienes le sirven de corazón. Y este muchacho pudo evaluar, pudo revisar la vida y pudo tomar decisiones hermosas, pudo evaluar. Él dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Y él dijo: pero ¿con qué cara yo regreso al hogar? ¿Con qué cara? ¿Cómo le doy la cara yo a mi papá? ¿Cómo vuelvo yo a la casa? ¿Cómo vuelvo yo al hogar? ¿Con qué cara? Y él dijo: no le puedo decir a mi padre que sigue siendo mi padre. Pero si yo pudiera estar cerca de él, si pudiera por lo menos verlo a la distancia, si pudiera por lo menos estar ahí con los jornaleros trabajando y ver a mi papá a la distancia. Este hijo reflexiona. La Biblia lo declara de esta manera: hasta que volviendo en sí. En el idioma griego esa expresión quiere decir básicamente hasta que resucitando. En otras palabras, el hijo estaba como muerto. No era como él lo pensaba: papá, usted se murió, papá, usted no vale nada para mí, ya usted está muerto. No era que el papá estaba muerto. El que se estaba muriendo era ¿quién? Era el hijo. De hecho, el padre lo va a decir más adelante: mi hijo muerto era y ha resucitado. Se había perdido y ha sido hallado. ¿Qué le permitió a ese hijo volver? El recordar
el comparar el mundo con la casa de su Padre. Amados hermanos, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un hogar. Tenemos una gran responsabilidad de levantar hijos para la honra y la gloria de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de enfrentar crisis. Hay un pasaje, permítame leerlo para que usted lo tenga. Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4. El verso 18, centrémonos solamente en ese versículo. Y dice de Abraham, dice del momento de crisis, del momento duro para él en la vida. ¿Por qué? Porque Dios a sus 100 años le dijo: Abraham, vas a ser padre. A ver, ¿quién tiene aquí 80 años? Hay un hermano que tiene 80. No podemos, ¿verdad? Por la parte. Pero imagínense una persona de 100 años decirle que va a ser papá. Y su esposa tiene 90 años y va a ser mamá. ¿Cierto? Leamos Romanos capítulo 4, verso 18. Dice: Él creyó en esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. Y me encanta esa frase. Me encanta, de verdad le digo. Él creyó. ¿Cómo creyó? En esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. Y no es que él creyó en esperanza contra una mujer que se llama Esperanza, no. Es que, ¿qué era más fácil? ¿Qué era más fácil? ¿Que un hombre de 100 años creyera que puede ser papá a esta hora de la vida? ¿O creer que ya todo se murió? Venga, le cuento. Usted ha leído la Biblia que Sara se rió, ¿verdad? Sara se rió. Por eso es que a su hijo lo llaman Risa, Isaac. Pero ¿por qué se rió Sara? ¿Cómo? ¿Por maliciosa? Más o menos. Venga, les cuento la verdad, en serio. Sara se ríe, no por lo duro de decir: ya eso es imposible. Yo ya perdí la costumbre de las mujeres. Pero Dios, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué se te mete en la cabeza? Que una mujer de 90 años vaya a volver a tener la costumbre de la mujer. Ella no dijo eso. ¿Sabe qué dijo Sara? Sara dijo: ¿y será posible que yo vuelva a tener deleite a mis 90 años? Perdónenme, hay matrimonios que ya hasta perdieron eso. Y Sara no simplemente dice: ¿será posible que yo pueda tener nuevamente hijos? Ella dice: ¿será que yo puedo tener nuevamente deleite cuando ya todo está muerto? Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y yo me imagino esa guerra, yo me imagino esa batalla. Abraham creyendo en esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. Es más fácil creer que no se puede. Es más fácil creer que es imposible. Es más fácil creer que ya no hay solución. Eso es más fácil creerlo. Pero la esperanza es un ancla en tiempo de tempestad. La esperanza es un ancla en tiempo de tempestad. Y cuando el viento más arrastra la barca y arrastra la barca, el ancla más se entierra y se afirma en el suelo. Hermanos, nosotros no somos como personas que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo. Nosotros no somos como los del mundo que no tienen esperanza. No, nosotros somos el pueblo de la esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos el pueblo que conoce a su Dios, que sabe qué Dios grande tenemos, qué Dios maravilloso tenemos.
Tienes dificultades. Todos enfrentaremos dificultades. Todos enfrentaremos momentos difíciles, momentos imposibles, momentos donde creamos todo se perdió, todo se terminó, ya no hay esperanza. Pero por cierto, alguien dijo una vez, lo último que se pierde es la esperanza. Y eso lo dijo un mundano. Eso lo dijo un mundano. Pero nosotros los cristianos decimos, aunque esté muerto, viviremos. Aunque esté muerto, viviremos. Job dijo, yo sé que después de deshecha está mi carne, con estos ojos yo lo voy a ver. En los cristianos lo último que se pierde es la esperanza. No, en los cristianos jamás perderemos la esperanza. Jamás perderemos la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos la clase de Dios que tenemos. Yo quisiera invitarle en esta mañana, estemos en pie. Tiene problemas, tiene dificultades, tiene cosas duras que enfrentar, tiene crisis. Yo le invito que se coloque en pie. Nosotros tenemos el Dios de lo imposible. Nosotros tenemos el Dios de lo imposible. Nosotros tenemos el Dios de lo imposible. Permítame, ¿de verdad usted cree que ya no se puede hacer nada en su caso? ¿De verdad usted piensa que ya no hay opciones, que ya no hay alternativa, que ya no se puede hacer nada en su caso? ¿Por qué no se lo dice al Señor en esta mañana? Yo le invito, mire, me encanta un hombre que lleva a Jesús con un hijo que un demonio lo atormenta, lo azota, lo quiere arrojar al agua, lo quiere arrojar al fuego. El demonio quiere acabar con la vida de su hijo. Y él ha intentado de una u otra manera, lo trajo aquí, lo trajo allá y no ha encontrado solución. Vino y lo llevó a los discípulos del Señor y no pudieron hacer nada. Su última opción era Jesús de Nazaret. Su última opción era Jesús. Pero es su hijo, es su hijo. Hermano, usted va a dejar que el diablo haga con sus hijos como el diablo quiere. Usted va a dejar que el diablo haga con su matrimonio como el diablo quiere. No, todavía Jesús de Nazaret está aquí con nosotros. Todavía Jesús de Nazaret está aquí con nosotros. Y usted puede traer a su hijo como ese hombre que viene desesperado, angustiado. Jesús, mira, traje mi hijo a tus discípulos para que lo libraran de ese demonio y no pudieron. ¿Será que Jesús, tú puedes hacer algo por mi hijo? ¿Será que tú puedes hacer algo por mi hijo? Y Jesús le dice a este hombre, ¿tú crees que yo puedo hacer algo por tu hijo? Y me encanta la honestidad de ese hombre, me encanta la sinceridad, porque él no se puso a decirle cosas por quedar bien. No, él fue honesto, le dijo, creo. Pero luego agachó la cabeza y dijo, ayúdame en medio de la incredulidad. Y yo creo que a veces nos pasa a nosotros así. Señor, ¿puedes hacer algo? Sí, creo. Pero tenemos dudas, tenemos temores. Nos da como el temor de creer que Dios lo puede hacer en mí, que Dios puede obrar en mi hogar, que Dios puede obrar en mi crisis, que Dios puede solucionar el problema de mi casa. Jesús dice, por vuestra falta de fe es que a veces no suceden las cosas. Por vuestra falta de fe es que a veces no pasa lo que debería de pasar. Pero yo le digo, podemos confiar en el Señor, que Él puede hacer lo imposible por nuestro hogar, por nuestra familia.
por nosotros. Levante su mano allá donde está, por favor. Eleve su voz al cielo. Dígale a Dios: Dios, mira lo que estoy enfrentando. Mira la lucha que estoy teniendo. Mira el conflicto que se está desenvolviendo en mi casa. Ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Es una lucha de esperanza contra esperanza. Es una batalla de esperanza contra esperanza. Pero créeme, Jesús sigue diciendo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, te alabamos en esta mañana, te damos gracias, amado Dios, en esta hora, por la linda oportunidad que tú nos brindas, amado Señor, de levantar nuestra mirada al cielo, de, amado Señor, colocar en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos, de poder entregar, amado Señor, nuestra carga, nuestro dolor, poder entregar en tus manos nuestra aflicción, poder entregar en tus manos, oh Dios, ese hijo, ese hogar, esa familia que está en crisis. Amado Dios, tú sigues siendo el mismo, el Dios de lo imposible. Tú sigues obrando con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma soberanía. La mar te obedece, los vientos te obedecen, la naturaleza te obedece, oh Dios. No ha habido Gracias, un amado momento Jesús, que te haya olvidado.